relaciones entre la persona y la sociedad son mutuas y necesarias. Nacen con la persona por su innata indigencia y por su natural tendencia a comunicar con los demás. La Iglesia Católica enseña y proclama una doctrina de la sociedad y de la convivencia humana basada en la persona, causa y fin de todas las instituciones sociales. Al ser las personas por naturaleza sociables, deben convivir las unas con las otras y procurar cada una el bien de las demás. Hola, soy José Antonio de 5 Panes. En este vídeo vamos a profundizar en el concepto del bien común para que podamos diferenciar entre política y justicia evangélica según las enseñanzas de la Iglesia Católica. Los seres humanos tenemos la necesidad de convivir con otras personas, y de esa necesidad pueden surgir tanto aspectos positivos como negativos. Es positivo que nos agrupemos con otros para defendernos mutuamente de las injusticias, pero negativo que lo hagamos para imponer nuestras ideas o para someter a otros a nuestra voluntad o a la de nuestro grupo. Decía San Juan Crisóstomo, un santo que vivió a finales del año 300. No dar a los pobres de los bienes propios es robarles y atentar contra su vida. Recordad bien que no retenemos lo nuestro, sino lo de ellos. ¿Y qué dice la Iglesia que es el bien común? Si leemos el texto Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el número 26 dice así: es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Si lo ponemos en palabras sencillas, podríamos decir que el bien común es aquello que necesitamos para alcanzar la perfección personal, todos en conjunto. Pero atención, la perfección al estilo de Jesús, no del mundo. A lo largo del tiempo, los diferentes papas, comenzando con su santidad León XIII, han sugerido que los gobiernos tienen que tener siempre presente el bien común de sus conciudadanos, y, si hay que favorecer a alguien un poquito más, que sea a quienes peor lo pasan, a los más débiles. San Juan XXIII incluso dice que el bien común tendría que utilizarse para establecer el salario de los trabajadores de una empresa. Pero atención, es peligroso que cada grupo de la sociedad busque su propio bien común o haga una definición a medida. Por ejemplo, cuando un partido político, no importa cuál, nos quiere vender una idea injusta y la disfraza de bien común, los católicos tenemos la obligación de acudir al Evangelio y a las enseñanzas de la doctrina social para decidir en conciencia. Los católicos no deben dejarse engañar por palabras dulces. Lo que es injusto a la luz de Jesús no puede ser justo para nosotros. Desde que León XIII escribiera en 1891 su encíclica Rerum Novarum, todos los papas que han venido después la han tenido como referencia para actualizar la enseñanza social de la Iglesia. Pío XI, Pío XII, San Juan XXIII, Pablo VI, San Juan Pablo II, Cada Santo Padre ha demostrado una sensibilidad u otra, pero en lo social, todos han coincidido en lo mismo. La Iglesia no puede ignorar la injusticia social, sea del tipo que sea, y los católicos tienen la obligación moral de enfrentarse a ella al modo de Jesús. Para terminar, recordarte que la búsqueda del bien común no es una ideología política, ni comunismo, ni liberalismo, ni capitalismo, ni ningún otro ismo. Es justicia evangélica, que es un término que debemos grabar a fuego en nuestro corazón y defenderlo día a día desde nuestra propia vida. Dejar que se pudran los bienes de la tierra, que son para todos, por motivos egoístas, es una grave injusticia de la cual el culpable tiene que dar cuenta ante el juez supremo. Peca gravemente contra la justicia
quien, estando en su mano remediar el mal, difiere del remedio. Con razón, puede ser condenado como homicida. Hola, soy José Antonio de 5 Panes. En este vídeo vamos a hablar sobre una palabra difícil de pronunciar y fácil de comprender: la subsidiariedad. Observemos a estos agricultores. Uno de ellos trabaja sin descanso para recoger la cosecha, mientras que los otros dos se dedican a pasar el rato. Cuando llegue el momento de vender el producto, el primero recibirá mayor salario que los otros dos. La doctrina social de la Iglesia nos dice que no sería justo quitar el salario al que trabajó para repartirlo entre los que holgazanearon, ya que ellos mismos podrían haber trabajado para... Imaginemos otra escena. En este caso, los tres agricultores trabajan, cada uno según sus capacidades, para obtener la cosecha. Cuando llega el día de la venta del producto, aparece el dueño del terreno y se queda con la mayoría de los beneficios. A los trabajadores les da un salario ridículo. Desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, esta situación también es injusta, porque el dueño de la finca se quedó con más de lo necesario, y al hacerlo, lo que repartió entre los agricultores no era suficiente para mantener una vida digna. Tomemos por último esta otra situación. Mientras trabajan, uno de los agricultores sufre un accidente y no puede continuar trabajando. Él quiere trabajar como sus compañeros, pero su estado de salud no se lo permite. ¿Qué pasará con él cuando llegue el momento de recibir el salario? El principio de subsidiariedad quiere decir que tiene que existir una acción para las personas y los grupos sociales en caso de propia autonomía, la capacidad de vivir dignamente. Una situación justa a la luz de la doctrina social de la Iglesia sería que, de los beneficios de la venta, el dueño de la finca extrajese una parte proporcional para cubrir las necesidades básicas de aquel que sufrió el accidente. En el número 185 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia leemos lo siguiente: la subsidiariedad está entre las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones. Asimismo, en el número 186 dice así: como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad, así tampoco es justo quitar a las comunidades menores y dárselo a una sociedad mayor y más elevada. Los sucesores de San Pedro, los diferentes papas, nos han ido recordando que los católicos estamos llamados a ser solidarios. Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, nos invita a construir la fraternidad humana. Siendo solidarios, estamos superando el individualismo, y eso tiene que incluir a todos los aspectos de nuestra vida: la política, la economía, la cultura. Así que, en conjunto, la Iglesia Católica se opone a todas las formas de individualismo, ya sea político, económico, social o de cualquier tipo, y también a todas las formas de colectivismo. Hay que asegurar que la justicia social alcance a todo el mundo por igual. El Papa Santo Juan Pablo II decía lo siguiente: la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. En otro documento, indica que la solidaridad se consolida como uno de los principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política. Los católicos, en base a las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, estamos llamados a defender la subsidiariedad del Estado. Es decir, que cuando los políticos que nos representan quieren eliminar prestaciones sociales, es tarea nuestra recordarles la injusticia que se está cometiendo. Los cristianos tenemos que defender el bien común y no estamos siendo verdaderos seguidores de Jesús cuando ponemos por encima el beneficio económico a la necesidad de las personas.